Hola, ¿cómo están? Muy buenas días, tardes, noches, en la hora que nos escuchen. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. El día de hoy, pues, tenemos una invitada muy especial, la doctora Arely López. Ella ahorita, mi compañero, el doctor Adrián Berlínez, nos presentará. Y pues bueno, queremos invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes, tanto en YouTube, Spotify, para que puedan escuchar nuestro contenido, tanto de la primera temporada como de esta segunda temporada en curso. Entonces, pues bueno, Adrián, ¿cómo estás, doctora Arely? Hola. Vamos a hacer una breve síntesis de la doctora Arely López Uriarte. Ella tiene formación como médico cirujano y partero por la UJET en el 2007, especialidad en genética médica por la Autónoma de Nuevo León, especialidad en genética perinatal por la Universidad Autónoma de México y un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y dentro de sus múltiples áreas de interés tenemos el tamizaje neonatal, genética de reproducción humana, embarazo de enfermedad, toda la parte de genética de varias enfermedades y errores innatos del metabolismo y pues más que nada. Y pues, queremos primeramente agradecerle que haya aceptado la invitación a venir aquí a Natoverso, ya nuestra segunda temporada. Y pues primero abriendo esto porque me gustaría preguntarle, como jefa del departamento de genética, los departamentos de genética en general en México son algo no tan común. Aquí, por ejemplo, en el departamento que tienen ustedes, ¿qué es lo que se realiza o qué servicios ofrecen para lo que es la parte tanto de la parte de investigación, la parte de asistencial y aquí en el hospital? Primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta nueva empresa digital. El Departamento de Genética de la Autónoma de Nuevo León nació hace más de 20 años con injerencia de la doctora Laura Martínez de Villarreal. Ella es la fundadora y creadora de toda esta idea. Y a diferencia de otras sedes de la genética en el país, pues somos referente a nivel nacional e internacional, porque el hecho de estar muy cerca de Estados Unidos, eso pues físicamente, geográficamente nos favorece para que haya pacientes que buscan una atención pues más cercana en español y también pues hay que decirlo más accesible desde el punto de vista de un costo que ellos puedan tener. Y pues también se ha dado esa oportunidad para tener acercamientos con la investigación también en otros lugares. Ok. Claro. Y, por ejemplo, doctora, ahorita que comentaba, entiendo entonces, por ejemplo, cuando nos dice Adrián de que no es tan común, creo que sí es algo que muchas veces el paciente o los pacientes no tienen como acceso a, y eso ha dificultado un poco la atención, pero a través de muchos esfuerzos, pues entiendo que llegan a la población, pues de cualquier tipo, ¿no? Para tratar de apoyarles. Y no solo también a la población, también a nuestros estudiantes, ¿no? En la facultad, tanto de pregrado y posgrado, pues prepararlos, ¿no? Entonces, creo que lo que le quiero preguntar es, ¿qué debe, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, por qué llevar genética? O sea, ¿cuál es el propósito de esto, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Bueno, la genética a lo mejor se oye todavía en estos días como algo rimbombante, se imaginarán ciencia ficción, que clonamos personas ahí en el pasillo del departamento, pero no es tan así. Según la OMS, se requiere un genetista por cada 100,000 habitantes. Ok. Y en nuestro país, el dato es que existimos un genetista por cada Millón. medio millón de Ok. habitantes. Entonces, estamos haciendo 5 veces el trabajo, ¿no? Claro. Ok. Que esto representaría. El genetista es el médico de los defectos congénitos y de las enfermedades raras. Ok. Hace una semana precisamente estábamos celebrando el Día Internacional de las Enfermedades Raras, que son aquellas que tienen una muy baja prevalencia. El hecho de que sean infrecuentes no quiere decir que no tengan un tratamiento, todas tienen un manejo y partiendo del desconocimiento que muchas veces tienen, es muy complicado el poder llegar al diagnóstico. Entonces el genetista es esa especie de link entre esta ciencia, entre lo molecular y la clínica o lo que se plasma ya por fuera en una persona. Cuando doy la primera clase de introducción en el tercer semestre de genética, aquí en la Facultad de Medicina, después de ponerles pues muchos datos numéricos a los alumnos para que a lo mejor tengan un poco más de referencia respecto a qué hace el genetista y por qué es importante que ellos sepan algo de genética, les hago la siguiente cuestión.
en alguna enfermedad de las que ustedes hasta ahorita conocen, saben si tiene que ver o no la genética. Y pues algunos muy entusiastas me dicen, sí, en síndrome de Down, sí, en acondroplasia. Es decir, me comienzan a decir ejemplos de condiciones cromosómicas o monogénicas. Y les pregunto, a ver, ahorita todavía no tenemos tan lejos el hecho de que vamos saliendo de una pandemia. ¿Ustedes creen que tenga algún papel la genética en las enfermedades infecciosas? Y así de, bueno, todavía no llevan microbiología, pero ¿ustedes qué creen? ¿Cómo la vivieron? ¿Por qué algunas personas se enfermaron gravemente y otras no? ¿Por qué unas no se vacunaron y no les pasó nada y otras con vacuna y les fue muy mal? Bueno, pues porque la susceptibilidad genética para las infecciones también está dada ahí. Sí, sí, sí. Y se quedan así, no, pues sí es cierto. Les digo, lo único quizá que no tenga que ver con la genética son los accidentes, ¿no? O sea, si saliendo de aquí Bueno. te tropiezas, quién sabe. ¿Quién sabe? Hasta, Y vemos, sí, vemos, porque... les digo, van a ver genética hasta en la sopa. No, y incluso con esto es porque esa es una pregunta que yo hubiera planteado, que tiene que ver la genética con la anatomía, y ya un poquito hablamos de esto porque tuvimos una reunión previamente, en donde nos dimos cuenta que los genetistas y los anatomistas compartimos algo que es que nos gusta medir. Entonces medimos mucho. Entonces, y eso también porque se comparte mucho, porque en genética una de las principales labores del genetista dentro del hospital es realizar mediciones antropométricas de los pacientes, ¿no? Sí, es correcto. Es parte crucial del debe ser de un genetista. De hecho, de las competencias del primer año del residente en genética médica está hacer una somatometría detallada. Porque mucho del detalle que nosotros pongamos en eso, ahí va a estar la pista para poder tener el abordaje diagnóstico adecuado. Ok. Y por ejemplo, entonces, doctora, en este contexto, entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente que dice, creo que hay algo genético, o sea, no estoy seguro, pero creo que hay algo, que va a ser el caso de muchos de los ustedes, no todos los médicos van a ser genetistas, pero todos debemos entonces entender como lo básico para decir, necesito que lo vea genético, o sea, sí o sí. Y en esta formación, por ejemplo, en las mediciones, ¿qué tanto impacta el tener o no datos, por ejemplo, de poblaciones específicas? O sea, hablando, por ejemplo, de nosotros como nuestra genética como mexicanos. Creo que sí impacta. De hecho, dentro de la definición en general de lo que es la genética, estudia la variación de los seres vivos. Y así lo llevamos a medicina, sería cómo esta variación impacta para diferentes diagnósticos. Y antes de venir el día de hoy me puse a dar una breve revisada de cuáles son los antecedentes de las somatometrías, a partir de cuándo al hombre le interesa consignar esas diferencias y cómo por qué. Y en México, a raíz de una campaña muy fuerte que hubo en los 60, 70 para revisar el impacto que tenía en ese momento la desnutrición como un problema de salud muy importante, se dan a la tarea en Ciudad de México, encabezados por pediatras del INP, a hacer una serie de casos grandísima que a la fecha es la que los genetistas y los pediatras tomamos en cuenta para la somatometría de los menores de 18 años. Okay. Y principalmente estaba centrada en, armonizada más bien ese tipo de muestra en niños sanos, en niños que tenían una familia con un ingreso promedio o que fueran profesionistas los padres. Entonces, de esta manera, pues estaban tratando de obviar ese detalle de la desnutrición, viéndolo más con un índole sociocultural. Okay. Y que estos parámetros pues se ven definitivamente impactados por ello. Pero sí como mexicanos, cuando tú comparas esas tablas de talla, peso, perímetro cefálico, etcétera, con las de otras poblaciones, somos más bajitos, somos a lo mejor más cabezones y como tal no hay una práctica estandarizada que nos lleve a ver si somos diferentes en el norte o en el sur, como que por convenio o por algo cultural lo asumimos así, pero el por qué sucede de esa manera sí va a ser muy importante poder evidenciarlo.
Y eso converge con mucho de lo que también nosotros hacemos aquí en el departamento, porque muchos de los trabajos que se hacen aquí en la investigación es ver en nuestra población qué diferencias tenemos con respecto a otras publicaciones o lo que se considera lo estándar o lo normal, porque ya nos hemos topado, incluso, por ejemplo, ahí tenemos el trabajo del doctor Rodrigo de su publicación en que encontramos en la articulación sacroiliaca variaciones comparándolo con otras poblaciones del mundo. Y es un artículo que ahí la lleva ese artículo. Pero sí, y también en ese sentido, el generar nuevo conocimiento sobre cómo se encuentra nuestra población y cuáles son digamos, los parámetros estándar para las regiones en las que nos encontramos es algo muy, muy importante. Y eso es algo que tiene que ser, pero requiere trabajo, porque también es difícil, porque se requiere mucho esfuerzo por parte. Y en eso hemos estado también platicando sobre cómo se podría incluso involucrar un estudiante de pregrado o un estudiante que le interese esta parte. Por ejemplo, ahí en su departamento, ¿cómo se maneja toda esta parte de investigación? Bueno, tenemos la figura de las prácticas académicas. Actualmente son 24 alumnos que a partir de cuarto semestre, si tienen cierto promedio, pues son candidatos a tener una entrevista con la coordinadora de pregrado y su servidora para revisar no solo cuestiones del CARDEX, sino también de personalidad, de cómo se desenvuelven, de qué tanto gusto o interés tienen por la investigación, porque todos nuestros becarios tienen oportunidad de que participen en alguno de los proyectos con los que cuenta el departamento. Y bueno, no solo investigación, sino también docencia y algunos que van para clínica tienen la oportunidad de pasar a la consulta con alguno de los genetistas. Quisiera retomar un poquito lo que nos comentaba, doctora, de estas mediciones que me comentaba históricas del INP, y porque creo que entendiendo que estas mediciones fueron, digamos, ya hace tiempo y no hemos actualizado. Y fíjese, eso es algo que también hemos notado que en cuestiones anatómicas, por ejemplo, si usted lee los libros más clásicos de Plataña y si te dice, no, tan bueno, ni tanto, ¿no? Y dices, o sea, y son cosas que se han perpetuado. Y dices, ¿realmente mide eso? O sea, realmente estamos tan seguros, ¿no? Y entonces ahí es la necesidad, creo que también a veces queda esa brecha del conocimiento de asumimos cosas de otras poblaciones, no sé, y queremos aplicarlas a las de nosotros. Y no siempre es así. Sí, volviendo a estos ejemplos de las diferencias del norte y del sur, puedo tomar aquí, por ejemplo, tu modelo, ahorita me acordé. Yo creo que todos tenemos algún buen amigo yucateco y que son bien conocidos porque tienen la cabeza más ancha. Okay. Pues está bien demostrado científicamente que los defectos craneofaciales como el labio y paladar hendido son más frecuentes en esta población porque a pesar de que embrionariamente pues sucede justo en la misma semana del embarazo cuando van a aproximarse esos procesos frontonasales, mandibular, etcétera, pues en una cabeza que es más ancha, pues como que tardan más tiempo o hay más factor de riesgo para que no se encuentren o no se fusionen. Por eso creo que sí estas diferencias impactan en las diferentes poblaciones. Y si nos estamos comparando con caucásicos que tienen un dolicocéfalo, que las facies son más estrechas, pues no aplica, ¿verdad? No Somos distintos. Ajá. Y ahí es donde a veces, por ejemplo, porque mi comentario me ha indicado a que a veces nos hemos topado con alumnos de que es que, por ejemplo, en ¿por qué investigar en pero todo ya está escrito en los libros? Y es como, pues no, o sea, realmente no. Hay muchas cosas que damos por hecho y ahí es donde los estudiantes que tengan el interés y todo pueden acercarse, ¿no? Y ahí es donde el mensaje es, pues entonces sí hay oportunidades de investigar en las ciencias básicas que impacten en la clínica, porque luego es a veces que nos segregan. No. Entonces estamos en las ciencias básicas, pues dices, ¿qué tanto va a impactar esto en el paciente? Y si hay impacto, o sea, aunque a veces pareciera que no, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de cosas, si la supiéramos entiendo, entonces probablemente cambiaría la forma en la que referimos al paciente o la forma en la que le atienden, ¿no? Así es, sí, la clave yo creo que está en saber qué es lo normal para identificar algo que se sale de eso y tener la sospecha de que algo no anda del todo bien. Pero para ello, ¿qué es normal? Sí, exactamente. Ajá. Entonces tenemos que juntar una serie de mediciones en algo que sea representativo y pues hacer la base de datos y ver la estadística y ver qué resulta. No, incluso, o sea, ¿y qué es normal para qué grupo? Porque también, bueno, yo saco el tema de que
pues soy geriatra. Entonces, Ajá. siempre con el tema de que pues siempre con el paso del tiempo hay cambios, hay que se van manifestados en la parte morfológica, en la parte clínica, en la parte de los órganos. Entonces, y esos cambios, ya ha habido ya muchas hipótesis sobre cómo se dan esos cambios, pero también conocer que no, que la anatomía, la morfología no es algo estático, es algo que va cambiando desde la juventud hasta que uno fallece. Y por ejemplo, Ujú. hay quien, y también mucho de lo que se trabaja con genética, o que cuando uno piensa en genética es luego en niños. Pero Ujú. hay también más, o se oferta algo, o hay trabajos que tengan que ver con población más adulta. Sí, de hecho, yo creo que una quinta o tercera parte de nuestra población es población adulta con enfermedades crónico-degenerativas que tienen algún componente genético, que son con mucho pues más frecuentes que las enfermedades raras, Ujú. y enfermedades neurodegenerativas. Ok. Vemos también pacientes con cáncer hereditario, en donde pues hay una susceptibilidad mayor para estar transmitiendo este riesgo con diferentes tipos de cánceres, y pues la genética Sí, tiene que ver todo. es la respuesta ahí, porque hay ya ensayos clínicos o bien medicamentos personalizados para cada tipo de variante. Y pues al momento de que tú realizas la genealogía y ves estos factores de riesgo, que ordenas el panel molecular o la prueba que sea específica para determinar molecularmente cuál es el defecto, pues estás dando una respuesta muy personalizada, única, que quizá no se repita para otra familia donde hay el mismo cáncer, pero el riesgo es diferente, Claro. ¿no? Porque finalmente son enfermedades multifactoriales, donde impacta mucho la alimentación. Ahorita que mencionabas, doctor Adrián, lo de que no es estático, pues la genética uno pensaría que es estático, ¿verdad? Porque las mutaciones, Ujú. cuando son somáticas, es decir, se nace ya con ellas, ¿no? No son adquiridas, a menos de que venga cáncer y que sea de otro tipo, las mutaciones. Es decir, nacemos con lo germinal, y cuando adquieres mutaciones a lo largo de la vida, pues ya son somáticas. Y hay un mecanismo que no cambia la secuencia del DNA, pero sí puede modificar la forma en la que se están expresando los genes. Ok. Este concepto es la epigenética, o sea, lo que sucede arriba de la secuencia de DNA. Ok, Y ok. estos cambios pueden verse por la alimentación, por el ambiente en donde estamos, por contaminantes, también por el buen ánimo. Es decir, las personas, por ejemplo, los niños que crecen en una casa cuna o que son maltratados, que les falta amor, son más pequeños. ¿Por qué? Porque no expresan tampoco los genes adecuados, porque la nutrición pues no es la mejor, ¿sí? Entonces el amor también hace crecer. Ajá, entonces es un todo. Es Sí, un en todo. todo. Y ahí, por ejemplo, en este concepto que es trascendental de la epigenética, por ejemplo, doctora, o sea, ¿cómo sabemos, o el paciente, independientemente de la enfermedad que sea, no digo algunos ejemplos, pero eh, ¿cómo es que el genetista sabe, por así decirlo, no sé si es la buena manera de ponerlo, pero o sea, como que qué es primero, ¿no? O sea, el cambio, o sea, el ambiente entonces cambia las cuestiones de las expresiones, y luego esas expresiones que cambiaron pueden cambiar otras expresiones, o cómo más o menos, digo, yo sé que es una pregunta muy amplia, no en todo, pero si me lo pudiera decir de alguna manera más simplificada. Bueno, es que también la epigenética tiene como sus periodos, y quizá no es lo mismo lo que necesita que se esté expresando de forma prenatal en tal semana a lo que ya no necesita ser expresado en la vida postnatal. Entonces, también el ambiente de la madre impacta para que esa metilación o ese cambio químico, para que se dé o no la expresión, porque casi siempre está dado por la metilación. Hay otros fenómenos químicos, pero ese es el más frecuente, que reina para la epigenética. Ok. Y por ejemplo, entonces estos cambios también los podemos modificar. O sea, Sí. entendería, ¿no? O sea, no es como una sentencia, porque también ese es otro problema, que a veces uno piensa que, es algo genético, así como, ya. Ya O no sea, hay así nada va. que hacer. Ahí quedó todo. Ya, sí, ahí quedó todo. Pero entonces es algo que es modificable de alguna manera, ¿no? Sí, sí es modificable. Inclusive para uno de los ejemplos que mencionamos de cáncer hereditario, lo que se hereda no es el cáncer, sino esa susceptibilidad alta.
cuando mucho es de un 50%, digo es mucho, ¿verdad? Pero no es una regla que vaya a suceder. Existe otro concepto que puede impactar en esto, que es la penetrancia. Es decir, que la persona, el individuo que tiene esa mutación, no necesariamente va a mostrar el fenotipo de la condición. Y volviendo a cáncer, cáncer es una condición multifactorial. Sí. A lo mejor tiene una posibilidad de desarrollar el cáncer de mama, hablando de BRCA1 y BRCA2, que son los más estudiados para este cáncer hereditario, alta, ¿no? De 80%, pero no es un 100%. ¿Sí? Entonces todavía se puede hacer algo. Sí. Y bueno, y también volviendo un poco acá, hablando del departamento de genética, ¿qué planes hay ahorita o qué planes tienen para en este futuro próximo de proyectos que se tengan ahí en el departamento, por ejemplo? Dentro de los niveles de prevención que se pueden hacer en genética está el nivel primario, en donde a través del asesoramiento genético se conocen a las parejas que están pensando en ser padres. Entonces ahí se determinan factores de riesgo y se puede hacer realmente una medicina preventiva a través de un diagnóstico genético preimplantación, en donde pues esa persona todavía no existe, pero a través de tecnologías de reproducción asistida, con un diagnóstico genético dirigido según a lo que se encuentre en esa familia, pues sí se pueden seleccionar a los embriones que estén libres de esa condición. En el segundo nivel estaría diagnóstico prenatal, en donde estas parejas ya están embarazadas y se puede no evitar que suceda, pero sí que se complique. En este punto de prevención secundaria, actualmente hay una línea de investigación que ya tiene al menos 10 años de estarse desarrollando en cuanto al estudio de aneuploidías y el perfil proteómico que tienen las mamás que tienen un embarazo con trisomía 21, con Edwards o con Turner o con Patton, ¿no? Que son las principales aneuploidías que son viables al nacer. Y la fase en la que estamos actualmente con un estudio de frontera está diseñando nanopartículas que van a través de moléculas de metales para identificar esas proteínas o esos péptidos que en los estudios previos ya se encontraron, para validar y ver si de verdad están estas proteínas en esas mujeres y poder ofrecer un diagnóstico precoz. Y estos estudios de proteómica no solo tienen la intención de hacer un diagnóstico más temprano, sino también de establecer un pronóstico. Y en la actualidad, pues se ha visto que pudiera tener algún papel para tratar los datos clínicos de estas condiciones, o bien en algunas otras enfermedades, por ejemplo en Alzheimer. Ustedes sabrán que en síndrome de Down es más frecuente que se presente la demencia y que quizá si se encuentra cuál es la proteína que está favoreciendo a que esto suceda, nos sirva de modelo para replicarlo en personas con Alzheimer. Sí, de hecho, por ejemplo, hay los pacientes con Alzheimer, hemos visto también que tienen una especie como de envejecimiento acelerado. Los pacientes suelen tener ya características físicas que corresponden a una edad mayor que la que realmente cronológica a la que deberían tener en ese momento, y son mucho más propensos a muchas otras enfermedades, no solo Alzheimer, o sea, también enfermedades cardiopatías, hipertensión, diabetes, entonces, un montón de cosas. Y es muy interesante porque ahí es cuando empiezas a ver cómo la genética se empieza a mezclar con todas estas áreas de la medicina, y pues la anatomía pues no es una excepción. Nosotros también, como le mencionábamos, esta área de poder identificar en nuestra población qué es lo que es normal para nosotros, es algo que ha sido, o que hemos estado intentando trabajar todo este tiempo, y es algo donde coinciden nuestras áreas, digámoslo así. Así es. Claro, y al final del día, como ahorita nos decía al principio, ¿no? Que a veces la genética se piensa como ciencia ficción, ¿no? Así como que suena bien loco, pero es una realidad, o sea, y es una maravilla, ¿no? Así que de la medicina moderna, el poder tener estas oportunidades, ¿no? De cambiar como mencionaba, pronósticos, prevenir enfermedades, etcétera, o incluso no solo del periodo prenatal, sino también ya en adultos, ¿no? Cáncer siempre es como el ejemplo más clásico, ¿no? Creo que toma mucho y cada vez es una enfermedad que afortunadamente al haber más conciencia, pues también hay más difusión de este tipo de asesoramientos, ¿no?
Y entonces a veces las personas no piensan en, voy a ir al genetista, ¿no? Así como, nunca, no es tan común, entendería yo, ¿no? Y ahí es donde otros médicos tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y la importancia de enviarlos con ustedes, sobre todo, ¿no? Sí, no es como que me duele el gen, pues voy al genetista. Sí, no funciona así. Está complejo. Sí, la mayor parte de los pacientes que nos refieren son en la edad pediátrica, como el 80%, y el resto pues son adultos, ya sea con una enfermedad crónico-degenerativa o parejas que tienen alguna situación reproductiva. Y una pregunta, ¿dónde los encontraríamos aquí en la Facultad de Medicina? ¿Dónde se encuentra el Departamento de Genética? Físicamente el área clínica, es decir, donde damos la consulta, estamos en el 4º piso del Centro Universitario contra el Cáncer. Ah, perfecto. Para que ahí se escuchan y tienen alguna duda, vayan a preguntar allá directamente. Muy bien. Pues realmente, doctora, la verdad es que nos queda mucho por saber, entiendo, en cuestiones de genética, de medicina, etcétera. Pero pues siempre es bonito saber que en nuestra universidad se propague, ¿no? El avanzar, ¿no? Yo siempre les digo, cuando me comentan esto de que no, pues ¿qué se investiga en Renato, no? Yo les digo a los alumnos, muchas cosas, le dije, y tú no sabes o nunca vas a estar seguro si lo que estás investigando no va a tener un trasfondo en 5 o 10 años. Le dije, a lo mejor esta es la primera piedra de todo un escalón, ¿no? No por eso es menos importante, porque si no, no se completaría el escalón, ¿no? Sí. Y la verdad es que también para que conozcan que fuera de las especialidades más, digo, taquilleras como clásicas, cardiología, ginecología, o sea, existe todavía una amplia gama de posibilidades para no solamente de especializarse. Así y pues no nos queda más que agradecerle, doctora, por haberse aceptado la invitación, haber venido aquí al departamento a este podcast. Y pues nada más nos queda recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de YouTube del Anatoverso, de Spotify, y la página de Instagram de Anatomía de la UANL. ¿Existen maneras de redes sociales de genética? Sí, estamos en Facebook, tenemos X también, en Instagram también. Los busquen ahí también. Nos pueden buscar. Y nuestro sitio Aquí web, lo voy a poner aquí. Nuestro sitio web es genética-uanl.mx. Aquí vienen todos los servicios que ofrecemos, tanto de consulta, también vienen algunas pruebas, los estudios de investigación que tenemos. Ahorita solamente nos dio tiempo para comentarles de uno, pero nos agarramos, bastantes. vamos toda la hora a platicar así. Sí, pero bueno, me imagino. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues bueno, les agradecemos su atención. Estén pendientes de próximos episodios. Gracias.